En un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina, una madre soltera llamaba desesperadamente a la policía por 10ª vez en 2 semanas. Era el 3 de marzo de 2009, y su hija mayor, Valentina, de 15 años, había desaparecido sin dejar rastro hacía 14 días. Pero lo que nadie imaginaba, lo que mantendría a toda una comunidad en vilo durante años, era que la respuesta a su desaparición estaba mucho más cerca de lo que cualquiera hubiera podido sospechar. Escondida bajo el somier de su propio hogar, entre las pertenencias del hombre en quien su madre había depositado toda su confianza, yacía una evidencia que revelaría una verdad tan perturbadora que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Esta es la historia de cómo el amor ciego de una madre casi destruye a su familia, de cómo un depredador se infiltró en un hogar vulnerable, y de cómo una niña de apenas 13 años tuvo el coraje de enfrentar al monstruo que vivía bajo su mismo techo. Pero antes de adentrarnos en esta historia, que te mantendrá atento hasta el último segundo, si te fascinan los casos misteriosos inspirados en hechos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún caso nuevo. Y cuéntanos en los comentarios de qué país y ciudad nos están viendo. Tenemos curiosidad por saber dónde está esparcida nuestra comunidad por el mundo. Ahora vamos a descubrir cómo empezó todo. Para entender completamente esta historia, debemos retroceder al verano de 2007, 2 años antes de aquella fatídica llamada a la policía. Villa María, una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes en el centro de la provincia de Córdoba. Era el tipo de lugar donde todos conocían a todos, donde las puertas se dejaban abiertas y los vecinos se saludaban por sus nombres. Era una comunidad apacible, con calles arboladas de jacarandás que en primavera teñían el pavimento de un violeta intenso, con plazas donde los niños jugaban sin supervisión hasta que caía la tarde, y con un ritmo de vida tranquilo que parecía ajeno a los peligros del mundo moderno. En ese contexto vivía Patricia Morales, una mujer de 37 años que había conocido la dureza de la vida desde muy joven. Patricia era de estatura media, apenas 1,62 m, con un cuerpo delgado que hablaba de comidas saltadas y turnos dobles de trabajo. Su rostro mostraba las líneas profundas de quien ha luchado contracorriente durante años. Tenía el cabello castaño oscuro, siempre recogido en una cola de caballo práctica, con algunas canas prematuras que había dejado de intentar cubrir hacía tiempo. Sus ojos color miel, que alguna vez habían brillado con sueños y esperanzas, ahora reflejaban principalmente cansancio. Aunque todavía guardaban esa chispa de determinación que la había mantenido a flote durante tantos años difíciles. Patricia se había convertido en madre soltera a los 22 años, cuando su novio de entonces, Rodrigo Santana, la abandonó al enterarse de que estaba embarazada de su primera hija. Desde ese momento, Patricia había tenido que construir una vida desde cero, trabajando en lo que fuera necesario para mantener a su pequeña Valentina. Limpiaba casas por las mañanas, trabajaba en una panadería por las tardes y ocasionalmente aceptaba trabajos de costura por las noches. Era una vida de sacrificio constante, de noches sin dormir, de renuncias y de una soledad que pesaba como una losa sobre sus hombros. 3 años después del nacimiento de Valentina, Patricia volvió a quedar embarazada, esta vez de Lucía. El padre, un hombre casado con quien había tenido una breve relación, desapareció de su vida tan pronto como se enteró de la noticia. Patricia, sin embargo, nunca consideró otra opción que no fuera seguir adelante.
4 años más tarde llegaría Sofía, la menor, fruto de otra relación fallida. Para entonces, Patricia ya había aprendido que los hombres llegaban a su vida con promesas que nunca cumplían, y que la única persona en quien podía confiar realmente era ella misma. La casa donde vivían las 4 era modesta, pero acogedora. Se trataba de una construcción de material de 2 plantas en el barrio San Martín, una zona trabajadora de Villa María. La casa tenía 2 dormitorios en la planta superior, uno que compartían las 3 niñas y otro para Patricia, un pequeño baño, una cocina, comedor en la planta baja y un diminuto patio trasero, donde Patricia había intentado cultivar algunas verduras para ahorrar en la compra semanal. Las paredes, pintadas de un amarillo desteñido, mostraban grietas que Patricia no tenía dinero para reparar. Los muebles eran una colección heterogénea de piezas donadas por vecinos o rescatadas de la calle, pero Patricia los mantenía impecablemente limpios y ordenados. Era un hogar humilde, sí, pero lleno de amor maternal y del esfuerzo incansable de una mujer que daba todo por sus hijas. Valentina, la mayor, era en 2007 una adolescente de 13 años que estaba comenzando a descubrir quién era. Alta para su edad, había heredado los ojos claros de su padre ausente y el cabello castaño de su madre, que llevaba largo hasta la mitad de la espalda, a menudo recogido en una trenza. Era una estudiante aplicada, responsable más allá de sus años, que ayudaba a su madre con las tareas del hogar y cuidaba de sus hermanas menores cuando Patricia tenía que trabajar hasta tarde. En la escuela secundaria donde cursaba el 2º año, Valentina era conocida por su timidez, por su cuaderno de dibujos donde plasmaba paisajes imaginarios, y por esa mirada melancólica de quien ha tenido que madurar demasiado rápido. Sus amigas la describían como callada pero leal, alguien que escuchaba más de lo que hablaba, que prefería la compañía de los libros a las fiestas ruidosas de sus compañeros. Lucía, de 10 años, era el polo opuesto de su hermana mayor, extrovertida, parlanchina, siempre riendo. Lucía era el alma de la casa. Con su cabello rizado castaño claro que se negaba a permanecer peinado, sus pecas que salpicaban su nariz respingada y su energía inagotable, Lucía llenaba cada rincón con su presencia. Era la payasa de la familia, la que hacía reír a Patricia después de días agotadores, la que organizaba obras de teatro improvisadas para sus hermanas en el patio trasero. En la escuela primaria era popular entre sus compañeros, siempre elegida primera para los equipos de fútbol en recreo, siempre rodeada de amigos. Sofía, la más pequeña, tenía apenas 6 años en 2007. Era una niña menuda y delicada, con grandes ojos marrones que parecían observarlo todo con una seriedad impropia de su edad. Callada como Valentina, pero de una manera diferente, Sofía era observadora, la que notaba cuando su madre estaba especialmente cansada, la que dejaba flores del patio en la mesa del desayuno, la que dibujaba corazones en las servilletas. Tenía una conexión especial con Valentina, a quien seguía por toda la casa como una sombra pequeña y silenciosa. La vida de estas 4 mujeres transcurría en una rutina predecible, pero estable. Los días comenzaban temprano, antes del amanecer. Patricia preparaba el desayuno, mientras Valentina ayudaba a vestir a Sofía para el jardín de infantes. Lucía, siempre la más lenta en levantarse, aparecía en la cocina con el uniforme escolar a medio poner y el cabello revuelto. Después de dejar a las niñas en sus respectivas escuelas, Patricia iniciaba su jornada de trabajo, que a menudo se extendía hasta las 8 o 9 de la noche. Valentina era quien recogía a sus hermanas después de clases,
les preparaba la merienda, supervisaba sus tareas y preparaba algo sencillo para cenar. Cuando Patricia finalmente llegaba a casa, exhausta, encontraba a sus hijas bañadas y listas para dormir, la cocina limpia, y a menudo una nota de Valentina diciéndole que había guardado su cena en el horno. Era una vida dura, marcada por las privaciones y el trabajo constante, pero también por momentos de felicidad genuina. Los domingos por la mañana, cuando Patricia no tenía que trabajar, las 4 desayunaban juntas con mate cocido y pan casero. Valentina leía en voz alta historias que inventaba. Lucía las interrumpía constantemente con comentarios graciosos, y Sofía se acurrucaba junto a su madre, absorbiendo el calor y el amor de esos momentos preciosos. Patricia, en esas mañanas, se permitía soñar con un futuro mejor para sus hijas, con becas universitarias para Valentina, con viajes que nunca podría pagar, con una vida donde no tuvieran que preocuparse por cada peso gastado. Pero la soledad pesaba sobre Patricia. No era solo la carga física del trabajo y las responsabilidades, sino una soledad emocional profunda que había crecido con los años. A los 37 años se sentía vieja, gastada, invisible para los hombres. Las noches en 1900, que sus hijas ya dormían, Patricia se sentaba sola en la cocina, con una taza de té tibio entre las manos, escuchando el silencio de la casa, sintiendo el peso de todos esos años sin compañía adulta, sin alguien con quien compartir las preocupaciones, sin nadie que le dijera que estaba haciendo un buen trabajo, que todo iba a estar bien. Fue en ese estado de vulnerabilidad emocional que en febrero de 2007, Patricia conoció a Héctor Ramírez en una de las casas donde trabajaba limpiando. Héctor era el sobrino de su empleadora. Había venido de Buenos Aires supuestamente para ayudar a su tía con algunos arreglos en la casa. Alto, de complexión robusta, con 42 años, Héctor tenía ese tipo de presencia que llenaba una habitación. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel. Mostraba las primeras canas en las sienes que le daban un aire de madurez distinguida. Sus ojos oscuros parecían penetrantes e intensos cuando se fijaban en alguien. Tenía manos grandes, callosas, de trabajador manual, y una voz grave y profunda que usaba con habilidad para cautivar a su audiencia. Desde el primer momento, Héctor mostró interés en Patricia. Le preguntaba sobre su vida mientras ella limpiaba, le llevaba café, le hacía cumplidos sobre su trabajo. Para Patricia, acostumbrada a ser invisible, esta atención fue como un bálsamo para su alma herida. Héctor le contaba historias de Buenos Aires, de los trabajos que había tenido, de lugares que había visitado. Le decía que era una mujer increíble, que cualquier hombre sería afortunado de tenerla, que no podía entender cómo alguien la había dejado sola con 3 hijas. Palabras que Patricia había esperado escuchar durante años, palabras que resonaban en los rincones vacíos de su corazón. Lo que Patricia no sabía, lo que no podía ver a través del velo de su necesidad desesperada de afecto y validación, era que Héctor Ramírez era un hombre con un pasado oscuro y peligroso. Había llegado a Villa María no para ayudar a su tía, sino huyendo de problemas en Buenos Aires. Tenía antecedentes por violencia doméstica de una relación anterior. Había sido denunciado por acoso por la hija adolescente de una exnovia, aunque los cargos fueron retirados cuando la familia se mudó repentinamente de la ciudad. Héctor sabía exactamente qué tipo de mujer buscar. Vulnerable, solitaria, con hijas en casa, necesitada de atención y afecto.
Era un depredador experimentado que había perfeccionado su técnica a lo largo de años. Durante las primeras semanas de su relación, Héctor fue el hombre perfecto. Llegaba con flores baratas pero bonitas, le enviaba mensajes de texto románticos a Patricia durante el día. Escuchaba pacientemente sus preocupaciones sobre el dinero y el trabajo. Le decía que quería cuidarla, que juntos podían construir algo hermoso, que él podría ser el padre que sus hijas nunca habían tenido. Patricia, embriagada por esta atención, comenzó a bajar las defensas que había construido tan cuidadosamente durante años. Después de solo 2 meses de relación, en abril de 2007, Héctor le propuso a Patricia que se mudara con ellas. Argumentó que así podría ayudarla con los gastos de la casa, que estaba cansado de vivir en la casa de su tía, que era el siguiente paso natural en su relación. Patricia, contra su mejor juicio, contra esa voz pequeña en su cabeza que le advertía que era demasiado pronto, aceptó. Estaba desesperada por creer que finalmente había encontrado a alguien que se quedaría, que cumpliría sus promesas, que la amaría a ella y a sus hijas. Cuando Patricia anunció a sus hijas que Héctor vendría a vivir con ellas, las reacciones fueron variadas. Sofía, con sus 6 años, aceptó la noticia con la indiferencia característica de los muy pequeños. Lucía, siempre optimista, estaba emocionada ante la idea de tener una figura paterna en casa. Pero Valentina sintió una punzada de inquietud que no pudo explicar. Había algo en la manera en que Héctor la miraba cuando pensaba que nadie lo notaba. Algo en cómo sus ojos se demoraban demasiado tiempo en ella, que hacía que se sintiera incómoda. Pero cuando intentó expresar estas preocupaciones a su madre, Patricia las descartó como celos naturales, como resistencia al cambio. Le dijo a Valentina que necesitaba darle una oportunidad a Héctor, que finalmente tendrían una familia completa, que todo iba a mejorar. Héctor se mudó a la casa de Patricia en mayo de 2007, trayendo consigo solo 2 maletas y una caja con herramientas. Se instaló en el dormitorio de Patricia, reorganizando el espacio para acomodar sus pertenencias. Al principio todo pareció ir bien. Héctor ayudaba con algunos gastos, arreglaba cosas rotas en la casa que Patricia nunca había tenido tiempo o dinero para reparar. Cocinaba ocasionalmente, llevaba a Lucía y Sofía al parque los fines de semana. Patricia estaba radiante, más feliz de lo que sus hijas la habían visto en años. Por primera vez en su vida adulta, sentía que tenía un compañero, alguien con quien compartir la carga de la vida diaria. Pero lentamente, casi imperceptiblemente al principio, las cosas comenzaron a cambiar. Héctor empezó a mostrar un interés particular en Valentina. Preguntaba por su día escolar, con demasiado detalle. Se ofrecía a ayudarla con sus tareas, aunque claramente no entendía las matemáticas de secundaria. Encontraba excusas para estar en la misma habitación que ella. Al principio, estos comportamientos podrían haberse interpretado como los esfuerzos torpes de un hombre tratando de conectar con su hijastra adolescente. Pero para Valentina, cada interacción con Héctor se sentía como una invasión, como algo fundamentalmente equivocado que no podía articular. Una tarde de junio, cuando Patricia estaba trabajando y Lucía y Sofía estaban en la casa de una vecina, Héctor llamó a Valentina a la sala. Le dijo que necesitaban hablar, que quería conocerla mejor. Valentina, educada pero recelosa, se sentó en el extremo opuesto del sofá. Héctor comenzó a hacerle preguntas personales, si tenía novio, si algún chico le gustaba, si ya había besado a alguien.
Valentina, profundamente incómoda, respondió con monosílabos, mirando hacia la puerta, calculando mentalmente cuánto faltaba para que sus hermanas regresaran. Héctor se acercó más. Colocó su mano sobre la rodilla de Valentina y le dijo en un tono que pretendía ser cariñoso, pero que sonaba amenazante, que ella era muy madura para su edad, muy hermosa, que cualquier hombre estaría interesado en ella. Valentina se levantó bruscamente, inventó una excusa sobre tarea pendiente y huyó a su habitación con el corazón latiendo violentamente en su pecho. Esa noche, después de cenar, Valentina intentó hablar con su madre. Le contó sobre la conversación incómoda con Héctor, sobre cómo la había tocado, sobre cómo la hacía sentir. Patricia, exhausta después de un día de trabajo de 14 horas y feliz en su burbuja de romance recién descubierto, reaccionó defensivamente. Le dijo a Valentina que estaba exagerando, que Héctor solo intentaba ser amable, que era normal que un padrastro quisiera conocer a su hijastra. Acusó a Valentina de ser dramática, de estar celosa de su felicidad, de no querer verla feliz después de tantos años de sacrificio. Las palabras de Patricia cayeron sobre Valentina como un jarro de agua fría. Se dio cuenta de que su madre no iba a creerle, que estaba sola en esto. Y entonces Héctor comenzó a trabajar en la percepción de Patricia. Sutilmente comenzó a sembrar dudas sobre Valentina. Comentaba que la había visto hablando con chicos mayores fuera de la escuela. Sugería que tal vez estaba mintiendo sobre dónde iba por las tardes. Insinuaba que estaba desarrollándose muy rápido y que tal vez necesitaba más supervisión. Patricia, que confiaba ciegamente en Héctor, comenzó a ver a su hija mayor con nuevos ojos, con sospecha donde antes había habido confianza absoluta. Los meses siguientes fueron un descenso gradual hacia la pesadilla. Héctor intensificó su acoso a Valentina. La seguía cuando iba al baño, encontraba excusas para entrar a la habitación que compartía con sus hermanas cuando ella estaba cambiándose. Le enviaba mensajes de texto inapropiados desde un número que Patricia no conocía. Valentina vivía en un estado constante de hipervigilancia, siempre consciente de dónde estaba Héctor en la casa, siempre asegurándose de no estar nunca a solas con él, siempre manteniendo a sus hermanas cerca como escudo. Y entonces llegaron las amenazas directas. Una tarde de septiembre, cuando Patricia había salido a hacer compras y las niñas menores estaban en la escuela, Héctor confrontó a Valentina en la cocina. Le dijo, con una frialdad escalofriante, que ella le gustaba, que iba a ser suya, que podían hacerlo de la manera fácil o difícil. Cuando Valentina intentó alejarse, Héctor la acorraló contra la mesada y le susurró al oído con una voz que Valentina nunca olvidaría, que si le contaba algo a su madre, si no cooperaba, él se encargaría de Patricia y de sus hermanas. Le describió en detalle gráfico lo que les haría. Le dijo que nadie le creería a una adolescente contra la palabra de un hombre adulto, que Patricia ya pensaba que ella era una mentirosa y una exagerada. Valentina, paralizada por el terror, solo pudo asentir con la cabeza, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Desde ese día, Valentina vivió en una prisión psicológica. Héctor había establecido su control total sobre ella. La obligaba a sentarse junto a él mientras veían televisión. Pasaba su brazo por sus hombros, de manera que parecía paternal, pero que Valentina sabía que era posesiva. Hacía comentarios sobre su cuerpo que Patricia interpretaba como preocupación paterna sobre su desarrollo, pero que Valentina sabía que eran evaluaciones lascivas. Le compraba regalos con el dinero que supuestamente no tenía.
Regalos que Valentina no quería, pero que se veía obligada a aceptar para no levantar sospechas. Valentina comenzó a cambiar visiblemente. Perdió peso. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron más pronunciadas. Sus calificaciones comenzaron a bajar. Se volvió más retraída. Pasaba horas encerrada en la habitación que compartía con sus hermanas. Dejó de dibujar en su cuaderno. Se alejó de sus pocas amigas en la escuela. Cuando sus profesores expresaron preocupación, Valentina solo sonreía débilmente y decía que todo estaba bien, que solo estaba cansada. ¿Cómo podía explicarles que el monstruo de sus pesadillas vivía en su casa? Dormía en la habitación de al lado. Desayunaba con ellas cada mañana. Y entonces, en febrero de 2009, cuando Valentina había cumplido 15 años hacía apenas un mes, Héctor intensificó su plan. Le había estado diciendo que quería que se fuera con él, que vivirían juntos como pareja, que ella sería su mujer. Valentina, aterrorizada, se negaba, pero Héctor se estaba impacientando. Las amenazas se volvieron más específicas, más aterradoras. Le mostró fotos de Patricia y sus hermanas que había tomado. Le dijo exactamente cómo podría hacer que sus muertes parecieran accidentes. El 17 de febrero de 2009 fue un día que comenzó como cualquier otro. Valentina se despertó temprano, se vistió con su uniforme escolar, el guardapolvo blanco que todas las estudiantes secundarias usaban, y se peló el cabello en su trenza habitual. Desayunó en silencio mientras Héctor la observaba con una intensidad que hacía que la comida se sintiera como piedras en su estómago. Patricia, que tenía el día libre por ser feriado, estaba inusualmente alegre, tarareando mientras preparaba el desayuno. Lucía y Sofía, que no tenían clases ese día, todavía dormían en el piso superior. Valentina besó a su madre en la mejilla, recogió su mochila y salió de casa a las 7:30 de la mañana. El día estaba nublado, con ese calor pegajoso que presagiaba tormenta. Caminó las 6 cuadras hasta su escuela, saludó brevemente a algunas compañeras en la entrada y entró al edificio. Asistió a sus clases de la mañana. Matemáticas, historia, literatura. Durante el recreo de las 11, se sentó sola en un rincón del patio, comiendo el sándwich que había preparado la noche anterior. A las 12:30, cuando terminaron las clases de la mañana, Valentina salió del edificio escolar junto con cientos de otros estudiantes que se dispersaban en todas direcciones. Y entonces Valentina Morales desapareció. Nunca llegó a casa ese 17 de febrero de 2009. Sus hermanas, cuando despertaron esa tarde, preguntaron por ella. Patricia, inicialmente no preocupada, asumió que se había quedado estudiando con alguna amiga. Pero cuando cayó la noche y Valentina todavía no había regresado ni había llamado, Patricia comenzó a sentir las primeras punzadas de verdadera alarma. Llamó a las pocas amigas de Valentina, cuyos números tenía. Todas le dijeron que no la habían visto después de que salieron de la escuela. A las 9 de la noche, Patricia llamó a la policía para reportar que su hija estaba desaparecida. La respuesta inicial de la policía fue típica de casos de adolescentes desaparecidos. Probablemente se había escapado con algún novio. Probablemente regresaría en unos días. Le dijeron a Patricia que esperara, que era común que las chicas de esa edad se rebelaran. Pero Patricia conocía a su hija, sabía que Valentina no era de las que se escapaban, que algo terrible debía haber pasado. Héctor, a su lado durante toda la noche, se mostraba preocupado y consolador, sosteniendo a Patricia mientras ella lloraba, asegurándole que Valentina aparecería pronto. Los días siguientes fueron un borrón de angustia.
Patricia no comía, apenas dormía. Pasaba las horas pegada al teléfono, llamando a hospitales, a la policía, a cualquier lugar que pudiera tener información. Héctor organizó grupos de búsqueda con vecinos. Distribuyeron volantes con la foto de Valentina por todo Villa María y pueblos cercanos. En la foto, Valentina sonreía levemente, su cabello castaño brillando bajo el sol, sus ojos mirando directamente a la cámara con esa melancolía característica. Debajo decía, Valentina Morales, 15 años, vista por última vez el 17 de febrero de 2009. Contactar a Patricia Morales. La policía finalmente comenzó una investigación formal después de que pasaron 72 horas. Interrogaron a los profesores de Valentina, a sus compañeros de clase, a vecinos. Todos describían a Valentina como una chica responsable, callada, que no tenía novio conocido, que no había mencionado planes de irse. Revisaron cámaras de seguridad de negocios cercanos a la escuela, pero las imágenes eran granuladas y poco claras. Podían ver a Valentina saliendo de la escuela a las 12:35, caminando por la calle principal, y luego desapareciendo de la vista cuando doblaba una esquina. No había rastro de ella después de ese punto. Los investigadores también entrevistaron a Héctor, quien había estado en casa todo el día del 17 según Patricia. Héctor respondió todas sus preguntas con la combinación perfecta de preocupación y cooperación. Sí, conocía bien a Valentina. La quería como si fuera su propia hija. No sabía de ningún problema que pudiera tener. Sí, había notado que parecía estresada últimamente, tal vez por la escuela. No tenía idea de dónde podría estar. Los oficiales no encontraron nada sospechoso en su comportamiento o sus respuestas. Las semanas se convirtieron en meses. El caso de Valentina recibió cobertura en los medios locales. Su foto apareció en programas de televisión sobre personas desaparecidas. Patricia hizo apariciones públicas, suplicando por información. Su rostro demacrado por el sufrimiento, sus manos temblando mientras sostenía una foto de su hija. Héctor siempre estaba a su lado, su brazo alrededor de sus hombros, su presencia constante y consoladora. Para el mundo exterior, era el compañero devoto sosteniendo a una madre destrozada. Solo él sabía la verdad de lo que realmente había pasado ese día de febrero. Mientras tanto, en la casa de los Morales Ramírez, la vida continuaba de una manera extraña y dolorosa. Lucía, que ahora tenía 12 años, trataba de ser fuerte por su madre, pero lloraba en silencio por las noches, extrañando a su hermana mayor. Sofía, con 8 años, no entendía completamente qué había pasado. Preguntaba constantemente cuándo volvería Valentina. La habitación que las 3 hermanas habían compartido se convirtió en un santuario. Patricia no permitía que nadie tocara las cosas de Valentina. Su cama permanecía hecha con las sábanas que ella había usado por última vez. Su ropa colgaba intacta en el armario. Su cuaderno de dibujos descansaba sobre la mesita de noche. Y Héctor seguía viviendo allí, durmiendo cada noche junto a Patricia, comiendo en la misma mesa donde Valentina solía sentarse, caminando por los mismos pasillos que ella había caminado. Su crimen había sido perfecto. No había cuerpo, no había evidencia, no había testigos. Y lo más perverso de todo, había logrado posicionarse como el héroe de la historia, el compañero leal que apoyaba a Patricia en su momento más oscuro. Pero Héctor había cometido un error pequeño pero fatal, que eventualmente lo llevaría a su caída. En su arrogancia, en su certeza de que era demasiado inteligente para ser atrapado, había guardado un trofeo de su crimen.
escondida en una caja debajo del somier de la cama que compartía con Patricia, entre viejas revistas y herramientas, estaba la ropa interior de Valentina. La había tomado de su habitación semanas antes de su desaparición, como una promesa de lo que vendría. Y ahí permanecía, un secreto oscuro, durmiendo bajo los pies de Patricia cada noche. Pero antes de revelar cómo este secreto finalmente salió a la luz, si este caso te está pareciendo tan fascinante como a nosotros, sería un gran apoyo si le das like a este video y dejas en los comentarios qué crees que realmente le pasó a Valentina durante todos esos años. Tu opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Ahora, continuemos con lo que esa revelación mostró. Mientras los meses se convertían en un año, entonces en 2, Héctor comenzó a sentirse completamente seguro. La investigación policial se había estancado. Patricia había aceptado que probablemente nunca sabría qué había pasado con su hija mayor, y la vida había encontrado una nueva normalidad dolorosa. Y fue entonces cuando Héctor comenzó a cometer su segundo error. Empezó a dirigir su atención hacia Lucía. Lucía había crecido durante esos 2 años de duelo y trauma. A los 14 años había perdido gran parte de su alegría infantil. La desaparición de su hermana la había cambiado profundamente. Se había vuelto más seria, más cautelosa, más observadora. Y fue precisamente esta nueva cualidad de observación lo que la haría notar cosas que antes le hubieran pasado desapercibidas. Comenzó con pequeñas cosas. Héctor empezando a prestarle más atención, haciendo comentarios sobre cómo se estaba convirtiendo en una señorita, ofreciéndose a llevarla a lugares. Al principio, Lucía no pensó mucho en ello. Todavía lo veía como una figura paterna benévola. Pero gradualmente comenzó a sentir esa misma incomodidad que Valentina había sentido años atrás. La manera en que la miraba cuando pensaba que no se daba cuenta. Cómo encontraba excusas para tocar su hombro, su espalda, su cabello. Y entonces, un día de julio de 2011, 2 años y medio después de la desaparición de Valentina, Lucía hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Era un sábado por la tarde. Patricia había salido a hacer compras con Sofía, y Héctor estaba en el patio trasero, trabajando en el auto. Lucía estaba buscando su cuaderno de matemáticas que creía haber dejado en la habitación de su madre. Entró al cuarto, una habitación que rara vez visitaba ahora que su madre no dormía sola, y comenzó a buscar en los lugares obvios, sobre la cómoda, en la mesita de noche, bajo la cama. Fue mientras buscaba bajo la cama que su mano rozó algo duro debajo del somier. Curiosa, se estiró más y sintió el borde de una caja. Con dificultad logró sacarla. Era una caja de zapatos vieja, sellada con cinta adhesiva. Algo en la manera en que estaba escondida, en cómo estaba sellada, despertó la sospecha de Lucía. Miró hacia la puerta, escuchó a Héctor todavía trabajando afuera y rápidamente abrió la cinta. Dentro de la caja había revistas de adultos. Algo que hubiera hecho que una adolescente normal cerrara la caja avergonzada y la devolviera a su lugar. Pero Lucía había aprendido a no ignorar sus instintos. Revolvió más profundo en la caja y entonces su mano tocó algo de tela. Lo sacó y su mundo se detuvo. Era ropa interior de mujer, y no cualquier ropa interior. Lucía reconoció inmediatamente el estampado de flores pequeñas, la marca económica que su madre compraba. Era ropa interior de Valentina. Lucía lo sabía con absoluta certeza, porque recordaba cuando su madre había comprado ese paquete. Recordaba a Valentina, quejándose suavemente de que el estampado era demasiado infantil para ella.
Era un recuerdo tan específico, tan concreto, que no había posibilidad de confusión. Las manos de Lucía comenzaron a temblar. Su mente, que se había negado durante 2 años y medio a considerar ciertas posibilidades, comenzó a encajar piezas que no quería encajar. La incomodidad de Valentina alrededor de Héctor, que ella había notado pero no comprendido. Las veces que su hermana había intentado hablarle sobre algo que le preocupaba, pero había sido interrumpida o no había encontrado las palabras. La manera en que Héctor la había mirado a ella misma últimamente. Y ahora, esta evidencia física de que Héctor tenía una obsesión con Valentina. Lucía sabía, en ese momento bajo el peso de una certeza terrible, que Héctor sabía qué le había pasado a su hermana. Tal vez más que saberlo. Tal vez él había sido directamente responsable. Era una realización que hubiera paralizado a muchos adultos, pero Lucía, a sus 14 años, encontró dentro de sí una claridad fría y una determinación feroz. Si Héctor había hecho algo a Valentina, si la incomodidad que ella misma estaba comenzando a sentir significaba que ella era su próximo objetivo, entonces necesitaba evidencia. Evidencia que su madre no pudiera ignorar, que la policía no pudiera descartar. Con manos temblorosas pero decididas, Lucía sacó su teléfono celular. Un modelo básico que su madre le había dado para emergencias, y tomó varias fotos de la ropa interior de Valentina dentro de la caja. Fotografió también el resto del contenido de la caja para proporcionar contexto. Luego, cuidadosamente, volvió a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Selló la caja con nueva cinta que encontró en un cajón de la cocina y la devolvió a su lugar bajo el somier. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Héctor podría oírlo desde el patio. Pero Lucía era inteligente. Sabía que las fotos por sí solas no serían suficientes. Héctor podría inventar alguna explicación. Podría manipular a su madre como lo había hecho durante años. Necesitaba más. Necesitaba que él confesara, que dijera en sus propias palabras lo que había hecho. Y con la determinación de alguien que ha perdido a una hermana y no está dispuesta a perder más, comenzó a planear. Durante las siguientes semanas, Lucía se convirtió en estudiante del comportamiento de Héctor. Notaba cuando dirigía su atención hacia ella, cuando buscaba oportunidades para estar a solas con ella. Y en lugar de evitarlo, como cada instinto le decía que hiciera, comenzó a crear esas oportunidades deliberadamente. Era un juego peligroso, pero Lucía sentía que le debía esto a Valentina, a la verdad, a la justicia. Una tarde de agosto, cuando Patricia había salido a trabajar y Sofía estaba en una fiesta de cumpleaños de una amiga, Lucía preparó su trampa. Fingió estar haciendo tarea en la sala mientras Héctor veía televisión. Se aseguró de que su teléfono estuviera en su bolsillo, con la grabadora de voz activada. Y entonces, con un temor que apenas podía controlar, comenzó a hacerle preguntas. Empezó inocentemente, preguntándole a Héctor sobre su trabajo, sobre su día. Gradualmente guió la conversación hacia Valentina. Le preguntó si extrañaba a su hermana, si pensaba mucho en ella. Héctor respondió con las palabras apropiadas de preocupación y tristeza que había perfeccionado durante 2 años y medio. Pero Lucía presionó más. Le dijo que había estado pensando mucho últimamente, que recordaba cómo Valentina había estado actuando extrañamente antes de desaparecer, que había recordado cómo su hermana parecía incómoda alrededor de él, aunque ella no había entendido por qué en ese momento. Mencionó casualmente que estaba limpiando la habitación de su madre.
y había encontrado algo interesante bajo la cama. Vio cómo el cuerpo de Héctor se tensaba, cómo sus manos se apretaban en los reposabrazos de su silla. Lucía continuó, con una valentía que no sentía por dentro, diciendo que era gracioso encontrar ropa interior de Valentina en su caja, que se preguntaba por qué él la tendría, que estaba segura de que había una explicación perfectamente razonable. Y entonces Héctor cometió el error fatal de subestimar a Lucía. La vio como una niña tonta que podía ser intimidada y silenciada de la misma manera que había intentado silenciar a Valentina. Se levantó de su silla, caminó hacia donde Lucía estaba sentada, y con esa misma voz fría y amenazante que había usado con su hermana mayor comenzó a hablar. Le dijo que era una niña entrometida, que no sabía con qué estaba jugando, que debería tener cuidado o podría terminar como su hermana. Le preguntó si realmente quería saber qué había pasado con Valentina, porque una vez que lo supiera, no podría deshacerlo. Y entonces, en un arranque de arrogancia mezclada con ira, porque alguien había descubierto su secreto, Héctor comenzó a confesar. Le contó cómo Valentina lo había rechazado una y otra vez, cómo se había negado a ser suya a pesar de todas sus amenazas. Cómo ese día de febrero él había seguido a Valentina después de la escuela. Cómo la había convencido de subir a su auto, diciéndole que Patricia había tenido un accidente y que él la llevaría al hospital. Cómo, en cambio, había conducido a un lugar remoto en las afueras de Villa María. Héctor le describió a Lucía, con un detalle que la hizo sentir náuseas, cómo había intentado forzar a Valentina a cumplir sus deseos depravados. Cómo ella había luchado, había gritado, le había rogado que la dejara ir. Y entonces su voz se volvió aún más fría cuando describió cómo, cuando Valentina amenazó con contarle todo a la policía, a Patricia, a quien fuera, él había perdido el control completamente. Las palabras que siguieron fueron las más difíciles de escuchar. Héctor confesó que había matado a Valentina, que no había sido su plan original, pero que ella no le había dejado otra opción, que había enterrado su cuerpo en un lugar donde nadie lo encontraría jamás, en una zona rural que conocía de su infancia, donde había ayudado a su padre con trabajos de construcción años atrás. Describió el lugar con suficiente detalle para que Lucía supiera que estaba diciendo la verdad. Una vieja cantera abandonada cerca de un pueblo llamado La Playosa, a unos 30 kilómetros de Villa María. Y entonces, acercándose aún más a Lucía, Héctor le dijo que ella sería diferente, que había aprendido de sus errores con Valentina, que Lucía iba a ser suya, que vivirían juntos y que esta vez no habría resistencia, porque si ella se resistía, si le contaba a alguien lo que ahora sabía, él no solo la mataría a ella, mataría a Patricia mientras dormía, mataría a la pequeña Sofía. Y lo haría parecer como si un intruso hubiera entrado a la casa. Le describió exactamente cómo lo haría, con un detalle que dejaba claro que lo había planeado meticulosamente. Lucía, sentada en ese sofá con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerlas quietas, forzó a su rostro a permanecer neutral. Asintió lentamente, fingió aceptación, murmuró con voz temblorosa que entendía, que no diría nada. Héctor, satisfecho de haber establecido su dominio, se alejó y le dijo que comenzarían su nueva relación pronto, que solo necesitaba esperar el momento adecuado. En cuanto Héctor salió de la habitación, Lucía revisó su teléfono con manos que apenas podían sostenerlo. La grabación había capturado todo. Cada palabra de la confesión, cada amenaza, cada detalle horrible. Tenía la evidencia que necesitaba.
Pero ahora enfrentaba un dilema terrible. Si iba directamente a la policía, Héctor podría enterarse y cumplir sus amenazas contra su madre y su hermana antes de que pudieran arrestarlo. Si le contaba a su madre primero, Patricia podría confrontar a Héctor, poniéndose en peligro. Lucía necesitaba ser estratégica, necesitaba proteger a su familia mientras aseguraba que Héctor pagara por lo que había hecho. Durante los siguientes 3 días, Lucía vivió en un estado de terror constante. Héctor la observaba con una intensidad nueva y amenazante, dejándole claro que su tiempo de espera estaba llegando a su fin. Patricia, completamente ajena a la pesadilla que se desarrollaba bajo su techo, notó que Lucía parecía distraída y asustada, pero atribuyó esto al trauma continuo por la desaparición de Valentina. Finalmente, el 12 de agosto de 2011, Lucía encontró su oportunidad. Patricia tenía el día libre y había planeado llevar a Sofía a comprar útiles escolares para el nuevo año que comenzaría en un mes. Héctor había salido temprano, diciendo que tenía que hacer un trabajo de mediodía. Lucía sabía que era su única oportunidad. Tan pronto como Héctor se fue, Lucía le dijo a su madre que necesitaban hablar, que era urgente y importante. Patricia, viendo la seriedad en el rostro de su hija, le dijo a Sofía que jugara en su habitación y se sentó en la cocina con Lucía. Con lágrimas corriendo por su rostro, con su voz quebrándose repetidamente, Lucía le contó todo a su madre. Le mostró las fotos de la ropa interior de Valentina en la caja de Héctor. Le mostró la grabación, y juntas escucharon la confesión completa de Héctor. Escucharon sus amenazas, escucharon los detalles horrorosos de lo que le había hecho a Valentina. Para Patricia, fue como si el mundo se desintegrara a su alrededor. El hombre que había dormido a su lado durante 4 años, el hombre en quien había confiado, a quien había amado, era el monstruo responsable de la desaparición de su hija. Había estado viviendo con el asesino de Valentina todo este tiempo. Sus gritos de angustia fueron tan intensos que Sofía bajó corriendo las escaleras, asustada por los sonidos que venían de la cocina. Pero Patricia, a pesar de su dolor devastador, sabía que necesitaban actuar rápido. Tomó el teléfono de Lucía, copió la grabación a su propio teléfono como respaldo y llamó inmediatamente a la policía. Les dijo que tenía evidencia sobre la desaparición de su hija, que sabía quién era responsable, que necesitaban venir inmediatamente. 2 oficiales llegaron a la casa dentro de 30 minutos. Patricia y Lucía les contaron todo, les mostraron las fotos, les hicieron escuchar la grabación. Los oficiales, al escuchar la confesión de Héctor, inmediatamente pusieron en marcha el protocolo para un arresto. Llamaron a refuerzos, emitieron una orden de arresto para Héctor Ramírez e iniciaron una búsqueda en la zona que él había descrito en su confesión. Héctor fue arrestado esa misma tarde cuando regresó a la casa. Encontró la calle llena de patrullas policiales, oficiales esperándolo con armas desenfundadas. Intentó huir, pero fue rápidamente sometido. Mientras lo esposaban, vio a través de la ventana a Patricia mirándolo, su rostro una máscara de dolor y traición. Héctor supo en ese momento que todo había terminado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad policial y mediática. La confesión de Héctor se filtró a la prensa, y la historia de cómo una niña de 14 años había grabado al asesino de su hermana se volvió nacional. Lucía fue aclamada como heroína, aunque ella no se sentía como tal. Solo sentía un agotamiento profundo y un dolor que sabía que nunca desaparecería completamente.
Mientras tanto, un equipo de investigación forense se dirigió a la vieja cantera cerca de La Playosa, que Héctor había mencionado en su confesión. Era un área remota, cubierta de maleza y árboles, abandonada desde hacía décadas. Usando equipos de radar de penetración terrestre y perros entrenados, comenzaron la búsqueda metódica del lugar. 3 días después del arresto de Héctor, el 15 de agosto de 2011, los investigadores encontraron restos humanos enterrados a aproximadamente 2 metros de profundidad en una esquina remota de la cantera. El cuerpo estaba envuelto en lona y había estado allí durante 2 años y medio. A través de registros dentales y análisis de ADN, confirmaron lo que todos ya sabían. Eran los restos de Valentina Morales. Para Patricia, la confirmación fue simultáneamente un alivio y una condena. Finalmente sabía qué le había pasado a su hija. Finalmente podría darle un entierro apropiado. Pero también tenía que enfrentar la realidad de que su hija había muerto de la manera más horrible posible, a manos de un hombre que ella había invitado a su hogar, en quien había confiado con la vida de sus hijas. El juicio de Héctor Ramírez comenzó en marzo de 2012. La evidencia en su contra era abrumadora. La grabación de su confesión, la ropa interior de Valentina encontrada en su caja, el cuerpo recuperado exactamente donde él había dicho que estaría. Sus abogados intentaron argumentar que la confesión había sido obtenida bajo coacción, que Lucía había manipulado a Héctor, pero el jurado no les creyó. ¿Cómo podría una niña de 14 años haber manipulado a un hombre adulto para que confesara un crimen que no había cometido? Completo con detalles que solo el asesino podría saber. Durante el juicio salieron a la luz más detalles sobre el pasado de Héctor. Los investigadores descubrieron que había estado involucrado en al menos 2 casos similares en otras provincias, aunque nunca había sido procesado por falta de evidencia. Había un patrón claro. Buscaba mujeres solteras con hijas adolescentes, se insertaba en sus vidas y luego acosaba a las niñas. En los casos anteriores, las familias se habían mudado antes de que las cosas escalaran, o las niñas habían escapado a tiempo. Valentina no había tenido esa suerte. Patricia tuvo que testificar en el juicio, un proceso que la desgarró emocionalmente. Tuvo que admitir ante una sala llena de gente cómo había ignorado las advertencias de Valentina, cómo había elegido creer a Héctor sobre su propia hija, cómo su ceguera había contribuido a la tragedia. La culpa que sentía era tan intensa que los psicólogos asignados al caso expresaron seria preocupación por su salud mental. Lucía también testificó, describiendo el día que había grabado la confesión de Héctor, cómo había tenido que sentarse y escucharlo amenazarla mientras mantenía la calma suficiente para asegurar que la grabación capturara todo. El 17 de mayo de 2012, después de solo 3 horas de deliberación, el jurado encontró a Héctor Ramírez culpable de asesinato en primer grado, secuestro y múltiples cargos de abuso sexual infantil. Fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó la sentencia, Héctor no mostró emoción, pero cuando lo sacaban de la sala del tribunal, volteó y miró directamente a Patricia. En sus ojos había odio puro, una última amenaza silenciosa que hizo que Patricia se estremeciera. Después del juicio, la familia Morales intentó reconstruir sus vidas, aunque sabían que nunca volverían a ser las mismas. Patricia dejó de trabajar durante varios meses, incapaz de funcionar bajo el peso de su culpa y su dolor. Fue a terapia, tanto individual como con sus 2 hijas sobrevivientes. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a sanar.
Sofía, que tenía 10 años cuando la verdad finalmente salió, luchó durante años para entender lo que había pasado. Había perdido a una hermana que apenas recordaba y había descubierto que el hombre que ella había considerado una figura paterna era en realidad un monstruo. Los efectos de este trauma la seguirían durante años, manifestándose en problemas de confianza y ansiedad. Lucía, la heroína que había expuesto la verdad, cargaba con su propio peso. Se preguntaba constantemente si hubiera actuado más rápido, si hubiera sido más valiente antes. Tal vez Valentina todavía estaría viva. Los psicólogos le aseguraban que ella no era responsable, que había hecho todo lo que una niña de su edad podría hacer y más. Pero la culpa del sobreviviente es un demonio persistente. Con el tiempo, Lucía canalizó su experiencia en ayudar a otros. En sus 20s, se convertiría en trabajadora social especializada en casos de abuso infantil, usando su propia historia para ayudar a otras víctimas a encontrar su voz. Patricia tuvo que enfrentar no solo la pérdida de su hija y su propia culpa, sino también el escrutinio público. Hubo quienes la juzgaron duramente por no haber protegido a Valentina, por haber creído a Héctor sobre su propia hija. Patricia no podía defenderlos porque sabía que tenían razón. Había fallado en la tarea más básica de una madre: proteger a sus hijos. Eventualmente, con años de terapia y el apoyo de Lucía y Sofía, Patricia aprendió a vivir con su culpa, aunque nunca la perdonó completamente. La casa donde todo había ocurrido fue vendida. Ninguno de ellos podía soportar vivir allí después de saber lo que había pasado bajo ese techo. Se mudaron a otra parte de Villa María, a un apartamento pequeño donde podían comenzar de nuevo sin los fantasmas del pasado en cada esquina. Valentina fue enterrada en el cementerio local, en una ceremonia a la que asistieron cientos de personas. Su tumba estaba marcada con una simple lápida que decía: Valentina Morales, 1993-2009. Hija amada, hermana recordada, nunca olvidada. Patricia visitaba la tumba cada semana sin falta, llevando flores frescas, hablándole a su hija sobre lo que estaba pasando con Lucía y Sofía, pidiéndole perdón una y otra vez por no haberla protegido. Este caso tuvo repercusiones más allá de la familia Morales. En Villa María y en toda la provincia de Córdoba se inició una conversación importante sobre las señales de abuso, sobre creer a los niños cuando reportan sentirse incómodos con adultos, sobre los peligros de invitar extraños a hogares donde hay menores. Las escuelas implementaron nuevos programas educativos sobre reconocer y reportar abuso. La policía revisó sus protocolos para casos de personas desaparecidas, reconociendo que habían fallado en investigar adecuadamente a Héctor desde el principio. Varios años después del juicio, Patricia dio una entrevista pública en la que habló abiertamente sobre lo que había pasado. Sus palabras fueron desgarradoras pero importantes. Dijo que compartía su historia no para buscar simpatía, sino como una advertencia a otras madres, especialmente a madres solteras vulnerables como ella había sido. Habló sobre cómo su desesperación por compañía y amor había nublado su juicio, sobre cómo había ignorado las banderas rojas porque quería creer en el cuento de hadas de una familia completa. Le advirtió a otras mujeres que no ignoraran las inquietudes de sus hijos, no importa cuán inverosímiles puedan parecer, que creyeran a sus hijos cuando dicen que alguien los hace sentir incómodos, porque los depredadores cuentan con que los adultos no creerán a los niños. Que tomaran su tiempo antes de invitar a alguien nuevo a vivir con ellos, especialmente cuando hay niños involucrados. Que investigaran a las nuevas parejas,
que hicieran preguntas, que confiaran en sus instintos. Patricia también habló sobre las señales que había ignorado con Héctor. Su falta de un pasado verificable. Cómo siempre tenía excusas vagas sobre trabajos anteriores. Cómo se había apurado en mudarse con ellas después de solo 2 meses. Cómo había comenzado a aislarla de sus amigos y familia. Todas estas eran banderas rojas clásicas de un depredador, pero Patricia había estado demasiado deslumbrada por la atención para verlas. Mientras tanto, en la prisión, Héctor Ramírez se convirtió en un paria incluso entre otros criminales. Es bien sabido que en la cultura carcelaria, los que cometen crímenes contra niños están en la parte más baja de la jerarquía. Héctor fue atacado múltiples veces por otros prisioneros. Pasó largos periodos en confinamiento solitario por su propia protección. Nunca mostró remordimiento genuino por lo que había hecho. En las pocas entrevistas que dio a psicólogos penitenciarios, hablaba de Valentina como si ella hubiera sido la agresora, como si él hubiera sido la víctima de una adolescente seductora. Esta incapacidad para aceptar responsabilidad confirmó lo que los expertos ya sabían. Héctor era un psicópata sin capacidad para la empatía o el arrepentimiento genuino. ¿Qué opinan de este caso? ¿Pudieron percibir las señales a lo largo de la narrativa que apuntaban a la verdad? ¿Qué medidas creen que la sociedad debería implementar para prevenir casos similares? Compartan sus reflexiones en los comentarios. La historia de Valentina Morales y su familia es una tragedia con lecciones importantes que todos deberíamos tomar en serio. En primer lugar, debemos reconocer que los depredadores son a menudo personas que parecen normales, encantadoras incluso. No llegan anunciándose como monstruos. Son pacientes, calculadores y expertos en identificar y explotar vulnerabilidades. Héctor Ramírez no era un extraño que saltó de los arbustos. Era alguien que Patricia invitó a su hogar, alguien en quien confió, alguien que conocía a sus hijas, sus rutinas, sus vulnerabilidades. Esta historia nos enseña la importancia crítica de escuchar a nuestros hijos. Cuando Valentina intentó decirle a su madre que Héctor la hacía sentir incómoda, Patricia descartó sus preocupaciones. Esta es una trampa en la que muchos padres caen. Queremos creer que nuestras parejas son buenas personas. Queremos que nuestros hijos se lleven bien con ellas. Y así minimizamos o ignoramos cuando los niños expresan incomodidad. Pero los niños rara vez inventan este tipo de sentimientos. Cuando un niño dice que alguien lo hace sentir incómodo, especialmente de maneras que implican límites físicos o emocionales, debemos escuchar, investigar y siempre elegir la seguridad de nuestros hijos sobre nuestra comodidad o felicidad. También nos enseña sobre la importancia de tomarnos tiempo antes de invitar a alguien nuevo a nuestros hogares y nuestras vidas. En la era moderna, donde las citas en línea y las relaciones rápidas son comunes, puede ser tentador acelerar las cosas cuando creemos haber encontrado a alguien especial. Pero cuando hay niños involucrados, necesitamos ser especialmente cautelosos. Tomarse meses o incluso años para conocer realmente a alguien antes de darles acceso completo a nuestros hijos no es paranoia. Es responsabilidad parental básica. Las señales de advertencia estaban ahí con Héctor. Su prisa por mudarse, su falta de un historial verificable, su interés particular en las hijas de Patricia, sus intentos de aislar a Patricia de sus redes de apoyo, su necesidad de controlar las narrativas sobre las niñas. Estas son todas tácticas clásicas de depredadores, y es vital que eduquemos a las personas, especialmente a los padres solteros que pueden ser particularmente vulnerables, sobre qué buscar,
Esta historia también destaca el increíble coraje de Lucía. A los 14 años, enfrentó a un asesino conocido, lo grabó confesando, y expuso la verdad que salvó no solo su propia vida, sino potencialmente las vidas de futuras víctimas. Su valentía es extraordinaria, pero también es importante reconocer que ningún niño debería tener que ser tan valiente. Los adultos en sus vidas deberían haber protegido tanto a ella como a Valentina, mucho antes de que las cosas llegaran a ese punto. Finalmente, esta historia nos recuerda que la justicia, aunque importante, no deshace el daño. Héctor Ramírez está en prisión de por vida, pero Valentina sigue muerta. Patricia sigue cargando con una culpa que la perseguirá el resto de su vida. Lucía y Sofía crecieron sin su hermana mayor y con traumas que afectarán todas sus relaciones futuras. La prevención es infinitamente mejor que la justicia después del hecho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos educarnos sobre las señales de abuso y los métodos de los depredadores. Podemos crear culturas donde los niños sepan que serán creídos si reportan incomodidad o abuso. Podemos verificar los antecedentes de las personas que invitamos a nuestras vidas. Podemos tomarnos tiempo para conocer realmente a las nuevas parejas antes de darles acceso a nuestros hijos. Podemos enseñar a nuestros hijos sobre límites corporales y que tienen el derecho de decir no a cualquier contacto que los haga sentir incómodos, incluso de adultos conocidos y confiables. Y quizás lo más importante, podemos reconocer que el amor por un compañero nunca debería cegarnos a la seguridad de nuestros hijos. Patricia amaba a Héctor, o creía amarlo, y ese amor la cegó a la verdad de quién era él realmente y lo que estaba haciendo a su hija. Nuestros hijos dependen de nosotros para protegerlos. Y esa responsabilidad debe superar cualquier otra consideración, incluyendo nuestro propio deseo de compañía o felicidad. El legado de Valentina Morales no es solo una historia trágica de una vida interrumpida demasiado pronto. Es también una lección sobre vigilancia, sobre escuchar a nuestros hijos, sobre no permitir que nuestra propia soledad o necesidad nos ciegue a los peligros que invitamos a nuestros hogares. Es un recordatorio de que los monstruos no siempre se ven como monstruos hasta que es demasiado tarde. Si este tipo de investigación profunda sobre casos inspirados en hechos reales les ha impactado, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse futuros casos. Dejen su like si esta historia les hizo reflexionar sobre temas importantes y compártanla con alguien que también se interese por entender las complejidades del comportamiento humano y la justicia. Y si esta historia te pareció interesante, te invito a ver nuestro próximo caso sobre otra familia que enfrentó la traición de alguien en quien confiaban. Una historia que te hará repensar completamente en quién depositas tu confianza. Hasta la próxima. Cuídense y cuiden a los suyos.